vamos a compartir un momento de la palabra de Dios con ustedes en esta oportunidad, una mañana muy especial. San Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28. Voy a compartir un momento con ustedes la palabra del Señor en esta oportunidad. Ya lo tenemos, San Juan, capítulo 10, versículos 28 en adelante en esta oportunidad. Una mañana que Dios nos permite en esta ocasión para llevarles a ustedes un mensaje para nuestro crecimiento espiritual. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecen jamás, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En esta mañana, hermanos, estamos viendo lo que nos dice la palabra de Dios en esta oportunidad. San Juan capítulo 10, versículo 28 en adelante. Dice la palabra, mis hermanos, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Bueno, aquí nos habla la palabra de Dios acerca de los que somos hijos de Él y hacemos la voluntad de Él. Dice la palabra en el versículo 27, mis ovejas, nosotros conocemos la voz y Él conoce, nosotros, dice, mis ovejas oyen mi voz, nosotros oímos la voz de Él y yo las conozco y me siguen. Amén. Entonces, inmediatamente cuando nosotros oímos una palabra, cuando nosotros oímos que Dios nos está hablando, es porque Él es el que está hablando, ¿me entiende? Entonces, y si nosotros somos hijos de Él, inmediatamente reconocemos, ¿verdad?, la voz de Dios. Mire lo que dice, mis ovejas oyen mi voz, se refiere a nosotros, y las conozco y me siguen. ¿Qué nos dice? Si nosotros somos hijos de Él, si nosotros somos las ovejas de Él, como dice su palabra, nosotros le vamos a seguir a Él. Amén. Nosotros le seguimos a Él. Entonces, en esta mañana nos dice, hermanos, mis ovejas conocen mi voz y mis ovejas oyen, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Qué precioso, ¿verdad? Es conocer y saber que Cristo es el dueño de nuestra vida y seguirle a Él como siempre, como dice su palabra, y que cada mañana, cada día podamos darle honra y gloria a Él, mis hermanos. Amén. Entonces, en esta oportunidad, usted que está en su casa, usted que probablemente está en sus quehaceres en esta oportunidad, pues ha dado un tiempo para que podamos escuchar lo que nos dice la palabra en esta oportunidad. Mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? ¿Cuántas ovejas somos del Señor? ¿Cuántos oímos la voz de Dios? La hemos oído de hace mucho tiempo, hace muchos años atrás, hemos oído cómo Dios nos ha hablado, cómo Dios nos ha bendecido también de una manera pero tan especial. Amén. Entonces, aquí dice la palabra del Señor en esta oportunidad. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mire, hermano, qué precioso, ¿verdad? Es saber que el Señor nos tiene como ovejas de Él, ¿verdad? Y es una gran bendición, hermano, que en esta oportunidad, en esta mañana, usted está allí en sintonía de esta transmisión en vivo y en directo. La verdad que nos da mucho gusto verles, saludarles en esta oportunidad, pero más me da mucho gusto que usted está allí en sintonía y en este momento vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mire qué preciosa palabra en esta mañana, hermanos, la que nosotros encontramos a través de la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz, dice. ¿Cuántos, como les dije hace ratitos, cuántos hemos oído la voz de Dios? ¿Cuántos hemos estado pendientes del Señor, hermanos, de sus promesas, de sus bendiciones? ¿Y cuántos en este momento, cuántos hemos obedecido la voz de Dios? ¿Ah?
¿Cuántos hemos obedecido la voz de Dios? Si no hemos obedecido la voz de Dios, este es el momento preciso para obedecer la voz de Dios, como Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Mire, si nosotros somos obedientes, seguramente que vamos a oír la voz de Dios. Amén. Oíd la voz de Dios. Hermano, hermana, amigo que en este momento está en sintonía de esta transmisión, si oímos realmente, si hemos escuchado, hermanos, la voz de Dios. Oiga, si hemos escuchado la voz de Dios y Él nos conoce, dice, Él escucha nuestro clamor, Él escucha nuestra voz cuando nosotros le clamamos a Él, cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor. Oiga lo que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mire, hermano, de veras, una bendición especial a través de la palabra en esta mañana. Nosotros estamos viendo, mire, mis ovejas conocen, oiga lo que dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántas ovejas somos del Señor? Pero ovejas obedientes que hacemos la voluntad de Dios, que escuchamos la voz de Dios, que oímos la voz de Dios. ¿Cuántos sabemos? Y si no, como le digo, este es el momento, esta es la mañana, hermano, que usted debería dedicarse a oír la voz de Dios, a escuchar lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Escritura en esta mañana, mis hermanos. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mire, cuando nosotros escuchamos la voz de alguien, de un conocido, por decirle, ya nosotros nos pegamos, por decirle, nos pegamos detrás de esta persona cuando, por decirle, vamos en un lugar o nos vamos, viajamos temprano y alguien, y de repente estamos solos y de repente va usted y oye una voz que viene por ahí, es una voz conocida, usted ve qué es lo que hace, se queda un momento, se detiene, se para un ratito o camina despacio y luego espera a la persona que viene atrás porque es una voz conocida. Esto es literalmente que le estoy hablando, ¿verdad? Entonces es lo mismo que nos dice la palabra de Dios en este momento. Mire, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mire, qué preciosa palabra. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces nosotros tenemos que obedecer, escuchar la voz de Dios, hermanos. Mire, y si nosotros escuchamos la voz de Dios, entonces nosotros vamos y seguimos a Dios, ¿verdad? Por las bendiciones, por los milagros, por los prodigios que Él ha hecho. Nosotros tenemos que seguir a Dios porque hemos visto lo que nosotros hemos visto a través de la palabra. Mire cuántas cosas hizo el Señor, mi hermano, cuando estuvo acá en la tierra. Cuántos milagros, cuántos prodigios, multiplicó los panes para darle comer a mucha gente. Amén. Entonces nosotros tenemos que ver esto, tenemos que ver que nadie más que el Señor, hermanos, nos ha dado la bendición y nos sigue dando una bendición especial. Amén. Mire lo que dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Usted se considera oveja de Dios o no? Y si usted se considera oveja de Dios, entonces usted escucha la voz de Dios también, ¿verdad? Oír la voz de Dios. Y cuando uno oye la voz de Dios, entonces uno dice, ay Señor, tú estás aquí, Señor, tú estás conmigo, Señor. Eso es la verdad, hermano, que nosotros tenemos que oír la voz de Dios y ser ovejas del Señor. Mire lo que dice, mis ovejas, dice el Señor, oiga lo que dice, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, cuando usted habla, cuando usted invoca el nombre del Señor, Él inmediatamente oye, hermano, lo que usted le está diciendo, porque usted es oveja de Él, ¿me entiende? Él conoce nuestra voz en el momento que nosotros le hablamos. Él conoce, Él dice, Él es fulano, Él es sutano que me está hablando, que me está poniendo una petición, por decirle en este caso. O sea, Él escucha nuestra voz. Pero si nosotros no somos ovejas de Él, nosotros en el momento que nosotros querramos pedirle algo a Dios, nadie nos va a oír, no nos va a oír Él porque no somos ovejas de Él. ¿Me entiende? O sea, nosotros tenemos que ser ovejas genuinas del Señor para que Él reconozca nuestra voz y para que Él nos dé lo que nosotros necesitamos. Mire lo que dice, mis ovejas oyen mi voz. Oiga, y yo las conozco y me siguen. Amén. Estamos viendo, hermano, lo que dice la palabra en este momento. Mis ovejas oyen mi voz, dice la palabra,
y yo las conozco y me siguen. Entonces, nosotros le seguimos al Señor o no seguimos al Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos tal vez descarriado, no le hemos puesto importancia a las cosas del Señor o hemos ignorado a Dios por cualquier cosa? Mire, pero Dios tiene misericordia todavía de nosotros en estos últimos días, mis hermanos. Dios tiene misericordia de nosotros, le digo en este momento, en el nombre de Jesús. Él tiene misericordia de nosotros hasta estos últimos días. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros nos arrepentamos de nuestro mal camino. Y usted que me está viendo en este momento, que todavía no se ha arrepentido, no ha entregado su corazón a Cristo, esta es la oportunidad que Dios tiene misericordia del mundo, que tenga misericordia a Dios de todos nosotros, mis hermanos. Amén. Entonces, si usted en esta mañana dice, pero ¿cómo hago? Ahora no puedo ir a una iglesia. Es cierto, hermanos, no puede ir a una iglesia, pero están los medios. Hoy en varios lugares, hermanos, a través de las redes están saturadas de palabra de Dios. Usted puede, amigo, que en este momento dirá, bueno, ¿cómo hago entonces para aceptar a Cristo? Pues ahí hay varios hombres y mujeres transmitiendo en este momento por las redes sociales, están predicando la palabra del Señor. Amén. Entonces, yo le hago esta invitación. Si usted quiere entregar su vida al Señor, pues qué bueno, qué bendición, y lo felicito. Mire, entonces pasamos a ser ovejas de Dios. Mire, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mire qué tremendo, hermano. Mire qué bendición, hermano, de veras, porque tenemos a un Dios poderoso. Él nos oye en todo momento. Mire lo que dice, mis ovejas oyen mi voz. Sí, hermano, mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor. Y yo las conozco y me siguen. Amén. Qué bendición, ¿verdad, hermano? Qué bendición, qué privilegio, hermanos, en esta oportunidad. Qué privilegio la que estamos viendo a través de la palabra en esta tarde, hermanos. Oiga lo que sigue diciendo. En el versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué bendición es ser hijo de Dios, ser oveja de Dios. Ser oveja de Dios es un gran privilegio, hermanos. Mire lo que dice la palabra. Dichosos somos, afortunados somos cuando somos ovejas del Señor. Mire lo que dice el 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mire, no perecerán jamás. Yo les doy vida eterna, dice el Señor. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahí estamos seguros con el Señor. Ahí estamos seguros en las manos de nuestro Dios, hermano. Mire lo que dice en el versículo 28. El versículo 28 dice, yo les doy vida eterna. Él nos ha dado vida y vida en abundancia y vida eterna, hermanos. Amén. Entonces mire lo que dice la palabra en el 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No vamos a perecer de cualquier cosa, hermano, porque el Señor está con nosotros. Él nos ha dado, Él ha prometido darnos vida eterna y Él la va a cumplir y Él está cumpliendo su promesa con cada uno de nosotros, mis hermanos. Amén. En esta oportunidad, mira lo que dice en el versículo 28. Y yo les doy vida eterna, dice, y no perecerán jamás. Mire, y no perecerán jamás, porque Él nos ha dado la vida eterna. Y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie va a poder contra nosotros, hermanos. Y yo sé que el Señor está siempre con nosotros, está a nuestro lado. Él es fiel y justo. Él cumple su promesa. Él está ahí, hermanos, ahí sí que oyendo, atento al clamor del mundo en esta oportunidad, en estos tiempos, en estos últimos días. Estamos clamando, estamos orando, estamos pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que tenga misericordia del mundo, que tenga misericordia de aquellos hombres que todavía no conocen a Cristo, que todavía, hermanos, no quieren venir al conocimiento de la palabra de Dios. Hay mucha gente regada, hermanos, en todo el mundo que no quiere nada con Dios. Esta es la oportunidad. Mire lo que dice, la ventaja que tenemos de ser ovejas del Señor.
Y la que realmente, hermano, la persona que es oveja de Dios, dice la palabra, él conoce y me sigue, dice la palabra. Mire lo que dice, mis ovejas oyen mi voz. Oiga, si nosotros somos ovejas, somos hombres y mujeres transformados ya por el Señor, dice la palabra, y yo las conozco y me siguen. Amén. Verdaderos hombres y mujeres, verdaderas ovejas del Señor. Oímos, atendemos, no solamente oímos, sino que atendemos la voz de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que entender la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, mis hermanos. Versículo 28, y yo les doy vida, pero ¿quiénes? Las que son realmente ovejas de Dios. Oyen mi voz, dice la palabra, y me siguen. Pero si nosotros no le seguimos, usted no le sigue, aunque usted oiga la voz, pero no sigue al Señor, entonces usted no es oveja, hermano. Y luego dice el 28, y yo les doy vida. ¿Quién nos da vida? El Señor. Y yo les doy vida y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mire, si estamos de la mano del Señor, hermano, estamos cuidados, estamos protegidos. Nadie va a venir y nos va a jalar y nos va a quitar, nos va a soltar de la mano del Señor. No, nadie. Ahí estamos agarrados. Tenemos que estar, hermanos, seguros de que estamos agarrados de la mano del Señor. Mire, no va a haber situación que nosotros pasemos porque el Señor nos soltó de su mano. No, a veces el hombre es el que se suelta de la mano del Señor, pero por eso en esta mañana yo le digo, no nos soltemos de la mano del Señor, agarrémonos de la mano. Mire que vienen pruebas, vienen situaciones, vienen tantas cosas, hermanos, pero nosotros agarrémonos de la mano del Señor. Y dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Sigamos a Cristo, hermano. Sigamos a Cristo en medio de la situación, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la circunstancia que estamos viviendo. Sigamos a Cristo. Agarrémonos de la mano de Él. Mire lo que dice el 27. Mis ovejas, oiga, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Oiga. Y me siguen, dice la palabra. Usted no va a venir y va a agarrar a una persona que no la conoce, que no es su hijo, que no es nada de usted. No. Entonces usted rechaza a la persona porque no es su hijo. Pero si usted sabe que es su hijo y ahí viene su hijo, usted dice, le da la mano y le dice, mira, venite, vámonos y seguime porque voy a tal lado. Entonces es lo mismo, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer en esta mañana. En esta mañana, hermano, yo le digo, en el nombre de Jesús, tenemos que seguir al Señor en medio de la situación difícil, como le digo. Sigamos a Cristo porque dice la palabra, mis ovejas oyen. ¿Y cuántas ovejas sabemos en este momento? ¿Cuántas hay en este momento que oyen la voz de Cristo? ¿Cuántos están oyendo la voz? Ya, eso otra vez con la misma cantaleta de todas las veces? No, hermano, esto no es. Estos son principios, hermanos, de dolores, dice la palabra, que estamos pasando, que el mundo se está moviendo por todos lados, mis hermanos. Debemos de hacer caso, mire, debemos de ser ovejas obedientes al Señor. Y si somos ovejas obedientes, tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que seguirlo. Él dice la palabra que Él oye nuestra voz. Él oye, mire, Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Mire, nosotros oímos la voz de Él y ¿qué dice? ¿Qué más dice? Y yo las conozco. O sea, Él oye también y Él conoce nuestra voz, dice la palabra, porque somos ovejas reconocidas por Él y me siguen, dice la palabra. Así dice la palabra. Mire lo que dice la palabra. Entonces, en esta mañana, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Qué preciosa palabra. De veras, mire, dejemos lo que estamos haciendo en este momento y pongamos atención a lo que dice la palabra, que es una palabra que viene en este momento a nuestra vida, mis hermanos, en esta oportunidad. Mire lo que dice, nos viene a fortalecer, nos viene a dar ánimo para que sigamos adelante y que no nos detengamos en ningún momento, mis hermanos. Amén. Que no nos detengamos en ningún momento en esta oportunidad. Amén. ¿Qué sigue diciendo? Y yo les doy vida eterna. Mire, y yo les doy vida. ¿Quién? El Señor.
Él nos da vida eterna, dice, pero tenemos que ser ovejas reconocidas por Él. Y tenemos que seguirle a Él. Tenemos que seguirle en cualquier momento, en cualquier dificultad. Tenemos que seguirle. Dice la palabra. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Oyó? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué le dice la palabra en esta mañana? Está oyendo, está viendo lo que dice. Si está viendo, está bueno, porque usted tiene la Biblia, ahí tiene su Biblia en la mano y usted sigue la lectura conmigo. Así dice la palabra. Entonces dice la palabra, oiga lo que dice en el versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todas y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mire qué bendición, hermanos. Hermano, mire, pero ¿qué dice en el 28? Nosotros en el 27, de ahí nos tenemos que apoyarnos, de ahí nos tenemos que agarrar, hermanos, si nosotros sabemos que somos ovejas del Señor, entonces no nos vamos a apartar de Él. No, hermanos. Ahí permanezcamos en el sitio donde está el Señor, ahí permanezcamos en la presencia del Señor, hermanos, que nadie nos va a arrebatar, que nadie nos va a poder mover, ni nos va a poder quitar del camino del Señor. Mire lo que dice, se lo voy a leer, amén. Dice en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29. Mi Padre que me las dio, oiga lo que dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mire, o sea que de ahí con Él estamos seguros, más que seguros estamos. Así que agarrémonos, hermanos. Tomémonos de la mano del Señor. No nos soltemos. No nos soltemos por cualquier cosa, hermanos. No nos vayamos por un lado porque la situación está difícil y tomamos otro rumbo y nos desesperamos. No, solamente confiemos. Agarrémonos de la mano. Por eso Dios nos está hablando. Dios nos está hablando en estos días y en este momento precisamente Dios nos habla a través de la palabra. A través de la palabra. Si usted es oveja de Dios, oye, usted tiene que oír la voz de Dios. Usted tiene que oír la voz de Dios. Y si usted oye la voz, dice la palabra del Señor, y Él conoce que usted le está hablando, entonces dice, usted le sigue a Él. Usted le sigue al Señor. Sigamos a Cristo en estos días. Sigamos a Cristo. Vamos, hermanos, levantando ese ánimo. Vamos levantando ese ánimo. Amén. Mire lo que dice la palabra. Si usted lee el 27, el 28 y el 29 de San Juan, capítulo 10, versículo 28. Es una palabra tremenda, una palabra alentadora para nosotros, hermanos. Como les digo, estos días, hermanos, estamos pasando por una situación difícil, pero sigamos orando, sigamos creyendo, sigamos agarrados de la mano del Señor. Somos ovejas de Él y ovejas reconocidas por el Señor. Oiga lo que dicen mis ovejas, oyen mi voz. Si somos ovejas de Él, estamos escuchando, estamos oyendo la voz en este momento, no la mía, es la voz de Dios la que está hablando a través de la palabra. Así es. Es la voz de Dios la que está hablando en estos momentos, mis hermanos. No es la mía. No es la mía. Por eso le digo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice la palabra. Sigamos a Cristo. Mire, yo sé que es difícil dejar muchas cosas, pero sigamos a Cristo, agarrémonos de la mano de Él, no nos soltemos, hermano, porque si nos soltamos, entonces viene, hermano, la situación tremenda en nuestra vida. Pero por eso, ¿qué dice el Señor? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna. Mire lo que dice, y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mire, ahí estamos más que seguros. Ahí estamos seguros. Ahí no hay otra cosa. No hay vuelta de hoja, mis hermanos. Yo les digo en esta mañana, sigamos al Señor, sigamos a Cristo. Él es bueno, Él es fiel, Él es todo para nosotros, mis hermanos.
Juan 10, 28, 27, 28 y 29. Anótelo ahí para que usted lo pueda leer más tarde si usted quiere, ¿verdad? Es una lectura muy especial, hermanos, la que Dios nos ha dado.